Hola, soy Tamara Aguilar, vengo de la tienda Leroy Merlin Tomares, Sevilla, y vengo a explicarte cómo empapelar paredes. Las herramientas que vamos a necesitar para empapelar son nivel, escuadra, flexómetro, rodillo, brocha y cepillo, listón para cortar el exceso de papel pintado, esponja, paños, tijera y cúter. Los materiales que vamos a necesitar son cola, podéis encontrar preparada o en polvo, y papel pintado. Os voy a explicar cómo se pueden empapelar paredes. En un principio lo que sí tenemos que tener en cuenta es cómo tenemos la superficie a empapelar. Tiene que ser una pared lisa y limpia. Para paredes que ya han sido empapeladas es tan sencillo como simplemente colocar el papel, quitar la parte de delante del papel y darle un quitapapeles con agua templada. A la hora de cortar los pliegos de papel tenemos que tener en cuenta la altura total que queremos cubrir, sin contar el rodapié. Y a esa medida siempre se le añade 5 o 10 centímetros para luego poder recortar y dejar el corte perfecto. La primera medida que hemos tomado es 2,35 y el corte lo hacemos con unas tijeras. Este corte no hace falta que sea perfecto, ya que luego lo vamos a repasar con la regla. Cuando el dibujo no tiene continuidad, los mismos cortes lo podemos repetir continuamente hasta la cantidad total que necesitemos de pliego. En este caso, como veis, el dibujo sí tiene secuencia, por lo tanto la mejor opción es colocar el primer pliego y una vez que tengamos el primer pliego colocado en la pared, añadimos justo con el rollo al lado para ver cuál es la secuencia y así perderemos menos papel. Para que el primer pliego nos salga totalmente recto y en horizontal, vamos a utilizar este nivel para hacer una raya y para que el pliego nos caiga totalmente recto al efecto de plomada. Vamos a empezar a encolar la pared. Para este tipo de papel que vamos a utilizar es un papel vinílico y estamos utilizando una cola vinílica ya preparada, que la ventaja que tiene este tipo de cola es que es muy untuosa, no mancha, no chorrea y además solamente vamos a tener que aplicar la cola a la pared. También es una cola que no mancha. Si nos salimos un poco del margen, como estáis viendo aquí, no pasa nada porque luego una vez que seque o antes de secar pasamos un trapo húmedo encima y no le va a pasar absolutamente nada. Al igual que en la ventana. Según el tipo de papel que vayamos a empapelar, así tenemos que utilizar la cola. Normalmente no es la misma cola la que se utiliza para un papel pintado normal, para un papel vinílico o para un papel TNT. También, según el tipo de cola que utilicéis, necesitáis darle cola al papel por detrás y a la pared, solo al papel por detrás o a ambos sitios. Vamos a pasar a colocar el papel. Para que nos sea más cómodo, directamente lo que vamos a hacer es enrollar el papel al contrario de como venía, para poder nosotros manipular mejor el rollo arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es ir colocando el papel con la línea que hemos trazado previamente con el nivel. Vamos a ayudarnos con el cepillo más grande para poder alisarlo y quitar cualquier tipo de arruga y resto de cola que nos quede. Como veis, ahora vamos a tener que hacer un corte para poder encajar bien lo que es el margen de la ventana. Eso lo haremos después de colocar el pliego. Ahora vamos a pasar a rematar lo que es la esquina de la ventana. En un principio vamos a hacer un corte pequeño, justo un poquito más bajo de la ventana, para poder ir colocando este trozo de papel y que se vaya pegando y cortar la demasía. Siempre si cortamos de más, mejor que más justo. Si nos confundimos tenemos posibilidades de poder arreglarlo. El paño lo vamos a utilizar para ir pegando el papel. Si en algún momento el papel se nos manchara con la cola, no nos preocupemos,
porque una vez empapelado podemos pasar un paño húmedo por encima y se nos quitaría cualquier tipo de mancha. Y ahora vamos a cortar con el cúter el lateral de la ventana. Siempre es bueno que el cúter tenga una cuchilla nueva. Ahora este papel, como os había comentado antes, tiene una secuencia de dibujo. Lo que vamos a hacer ahora es casarlo directamente con el pliego. Así ahorraremos mucho más papel. Directamente con el mismo rollo vamos desplegando hasta que el dibujo nos coincida con el siguiente pliego. Nos haga la secuencia. Volvemos a hacer el mismo proceso de antes. Si mojamos un poquito de cola al papel no pasa nada. La historia es que, sobre todo, lo más importante es que el filo del papel esté bien empapado en cola, para que luego se nos quede bien pegado y no se despegue por ningún lado. Vamos a unir el papel, dibujo con dibujo, y como veis, la unión está bien empapada en cola, ¿vale? Eso es súper importante. Vamos a pasar a unir dibujo con dibujo, la secuencia. Como veis, separo 1 milímetro y luego voy arrastrándolo para que se nos quede bien pegado sin que el papel monte uno encima del otro. Si el papel nos montara un poquito encima del otro, lo que nos va a pasar es que no nos va a quedar pegado y probablemente de ahí se nos rompa el papel. Con la ayuda del paño volvemos a unir el pliego de papel. Mientras que la cola esté húmeda, nos da bastante movimiento a la hora de poder colocarlo. Si en este caso se nos hubiera montado un poco, simplemente despegamos el pliego y volvemos a pegar con el papel. Normalmente siempre hay que aplicar el sentido de la mano en una misma dirección. Eso nos facilitará el trabajo a la hora de que no cree ningún tipo ni de burbuja ni de arrugas. El rodillo nos va a valer para unir perfectamente y que no nos quede ningún hueco de aire. Y que el pliego posteriormente, con el tiempo, cuando se seque la cola, no se nos despegue. Como veis, hemos cortado el hueco del interruptor, ¿vale? Hemos quitado lo que es la parte de fuera del interruptor para hacer el corte y luego con el mismo interruptor vamos a tapar y no se va a ver absolutamente nada. Volvemos a colocar. Ya tenemos el interruptor colocado. Estamos colocando lo que es la esquina, hacemos que coincida la unión y vamos encajando lo que es la esquina. Seguimos colocando la unión y levantamos un poquito y volvemos a doblar la esquina. Para recortar el resto de papel que nos sobra de rodapié, vamos a utilizar cualquier regla de metal que tengamos en casa y eso nos va a valer de guía para hacer el corte con el cúter. Para quitar el exceso de papel que nos queda de sobrante por la parte de arriba del techo, vamos a ayudarnos de la tijera para que con el dorso señalemos toda la dirección horizontal del techo y despeguemos un poquito y con esa señal nos sirve de guía para poder cortar con la tijera. Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a que visites nuestras tiendas Leroy Merlin para aprender mucho más en nuestras aulas de demostraciones.